Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. Seguimos con el contenido 5.1 referente a nomenclatura. Esta viene a ser la parte 2. Comenzamos entonces. Siguiendo el orden de ideas, entonces hablando del otro sistema, vamos a tener el cladismo, el cual va a aplicar un criterio de parsimonia, es decir, minimización de los cambios evolutivos. El uso de caracteres sinapomórficos garantiza la definición de grupos monofiléticos. La clasificación cladista va a establecer una secuenciación que refleja exactamente la filogenia de las especies. El grado taxonómico no tiene mayor importancia en un sistema de clasificación cladista. Vemos entonces los diferentes clados que están trabajando allí a partir de un ancestro común y lo que es la diferente grados de filogenia. Se está trabajando desde aves hasta mamíferos en ese ejemplo. Vamos a seguir. Los fósiles, para la parte cladista, los fósiles son sumamente importantes. Los fósiles presentan un problema especial en la clasificación cladista. Esto es porque los fósiles me van a dar unas características que, aunque no son visibles como tales, es decir, hay características que son conjeturas de ese individuo, son representaciones como tal. De allí que Henning en 1969 y Jeffrey en 1979 formalizan una solución, que son los Cloud Group, lo cual es un grupo monofilético conformado por el ancestro común más reciente de las especies actuales y todos sus descendientes, incluyendo los fósiles, y los Stem Group, los cuales van a ser un grupo es parafilético y está formado por todas las formas fósiles que están más cercanamente emparentadas al Crow Group que a otro grupo. Y también entonces tiene el Total Group, el cual es la suma de el Crow Group y el Stem Group. De allí que podamos establecer árboles filogenéticos a partir de las diferentes características como tal y establecer dentro de esas características quiénes son los ancestros comunes a partir de ese registro fósil. La definición entonces de mamíferos según esta visión va a incluir el estudio de las diferentes características de los ancestros comunes, tanto por las características de oído interno, pero en este caso del dentario escamosal, que es el ejemplo que tienen allí en las diferentes láminas. Primero, un árbol filogenético desde el punto de vista cladístico que va a agrupar a todos los individuos, y luego tenemos la presencia de características no solamente ancestrales, sino características de individuos modernos que me permiten establecer relaciones evolutivas de esos diferentes individuos. De allí que, por ejemplo, para el Probanognathus se puede decir que él poseía una articulación mandibular doble entre el articular y el cuadrado, y entre el dentario y el escamosal. Estas características que se estudian en este caso del cráneo me van a indicar ese grado evolutivo y ese grado de parentesco que puede haber dentro de los diferentes mamíferos, que son los que estamos en este momento para el ejemplo estudiando. La otra, entonces vamos a estudiar el tipo de esqueleto, estructura esquelética que va a estar presente en todos los organismos. De allí que entonces la parasagitariedad, primero los miembros posteriores y más tardíamente los anteriores, es otro rasgo importante en la evolución de los sinácsidos, que son nuestros ancestros comunes, que se relacionan con un aumento del avance durante el paso y de la estamina por la liberación del efecto Carrier relacionado con la evolución de la endotermia, es decir, de los organismos de sangre caliente, como se le denomina comúnmente. Recuerden que tenemos un ancestro que era parecido a un perrito, y este perrito que se le denomina sinácsido. Estos sinácsidos entonces tenían características que los unían a los reptiles, pero también tenían características que dieron origen a todos los mamíferos. Estas formas características entonces se fueron transmitiendo de generación en generación, lo cual nos indica un grado evolutivo.
lámina de la izquierda, la 825, y la lámina de la derecha es una representación de cómo estaríamos representando los diferentes organismos, bueno, en este caso a dibujos tipo yo, que no sé dibujar, pero que representan los diferentes grados de postura que van a tener los mamíferos en este caso. El desarrollo dentario va a acompañar a este desarrollo evolutivo, ya que los dientes nos indican para qué se usen, no solamente para qué se usan, sino también el tipo de sangre que tiene cada individuo y la musculatura que debe tener alrededor para poder hacer uso de ello. Sería en resumen de estos sináxidos que tomamos como definición o como ejemplo para la evolución de los mamíferos como tal. Otro ejemplo sería la evolución tetrápoda, en la cual vamos a tener presente la sinamorfía que define a los tetrápodos. Va a ser la aparición del cribio, es decir, los miembros pares con un autopodio con dedos. La definición de grupo corona es más restrictiva, pues solo involucra el ancestro común de Lixacfibia y Amniotas para todo su descendiente. Nos queda allí entonces tarea ver quiénes son los tetrápodos. De esta manera aquí lo tenemos en ejemplo por encima, pero vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de ellos. La clasificación debe reflejar entonces el cladograma. Disculpe. Me perdí. Entonces, la clasificación debe reflejar el cladograma. ¿Cómo hago para traducir ese cladograma a palabras sin generar ambigüedades? Primero, utilizamos un sistema no solo de... Disculpa. Entonces, ahora sí, continuamos. ¿Cómo hago para traducir las palabras sin generar ambigüedades? Puedo utilizar un sistema de letras. El sistema de letras y de clasificación me va a indicar los diferentes grados evolutivos. Como vemos en las representaciones, tenemos allí representaciones del filum hasta la especie, ya representadas con un sistema de letras que me va a permitir establecer el orden y la clasificación dentro de ese clado. Para transformar un cladograma en clasificación se han propuesto una serie de convenciones. Las más importantes son la subordinación y la secuenciación. Esta última evita el problema de exceso de categorías intermedias y permite establecer rasgos clásicos si se desea. El ejemplo para este caso va a ser la clase Aves. Vemos entonces la representación de un cladograma y del lado derecho el orden que se hace de ese cladograma para poder clasificar a las aves. Una de las cosas que se suele criticar a la clasificación cladista es que no retiene la información sobre el parecido de cada uno de ellos. De allí que existan los tres tipos de clasificación y por eso es importante estudiarlos los tres, porque no se han todavía puesto de acuerdo en uno solo para ser utilizado. Hay mayor aceptación de uno sobre otros, pero como son hipotéticos, cada quien cree lo que le parece según su criterio. Uno de los criterios que se utilizaba entonces, el de Nelson, sugiere listar los taxas en secuencia, tal que cada uno es un grupo hermano de los que sigue a continuación. La clasificación de esos taxas según esta forma sigue obedeciendo a parte de los sistemas de clasificación del Linneo. Nelson sugiere que los fósiles de Stengrupp reciban el mismo rango del grupo hermano actual y sean denotados con una daga, pero Patterson y Rosen proponen emplear un nuevo nombre de rango que va a ser referente a la presión. Esto es simplemente para que ustedes a la hora que vean un cladograma entiendan cómo se va a utilizar. También se propone el utilizar
Insertar sedis para aquellos grupos cuya posición no puede ser claramente establecida cuando se encuentra una politomía. Se aplica el término de sedis mutabilis. En este caso ya más o menos entienden la parte de mutabilis, que se refiere que hay un ancestro común, pero que ese ancestro ha podido mutar, los descendientes de ese ancestro han podido mutar, y esa mutación ha podido dar origen a otros. Dentro de la construcción de árboles cladogramas, en el ejemplo se va a resolver la relación entre humanos, murciélagos y aves que conforman un grupo interno, un in-group, utilizando como grupo externo en los grupos a los peces. Se considera que el estado plesimórfico de los caracteres es el que presenta el outgroup y se codifica como 0. Diferentes características en cada uno de ellos, que es la clasificación que está haciendo con números en este caso, y esos números me van a ayudar a establecer un cladograma para cada uno de ellos. Van a existir entonces 3 posibles árboles que resuelven las relaciones entre las formas del in-group. Dada la estructura de cada uno de los árboles, de arriba la cantidad de cambios evolutivos necesarios para acomodar la distribución de los estados de los caracteres entre los miembros del in-group es 8, 6 y 7 pasos respectivamente. Consecuencia de la hipótesis más parsimoniosa de relación entre las especies es la que implica la menor cantidad de homoplasia, que corresponde en este caso al árbol intermedio. Esto es, pues yo puedo ordenar cada uno de ellos, sus ancestros comunes, pero también tengo que estar pendiente, esta es la parte de hipotética que estábamos hablando al principio, de cómo lo ordeno y cuál tiene mayor sentido lógico en este caso. Los mismos resultados se pueden obtener adelantando los cambios y aplicando algunas reversiones para la explicación de los cladogramas que involucraban en este caso los estudios de humanos, aves, reptiles y peces. La robustez entonces del cladograma va a depender de esa explicación, y no solamente de ella, sino de también el estudio genético que se hace posterior a la elaboración de ese cladograma. Siempre tenemos que estar sustentando con bases teóricas científicas, en este caso con bases experimentales, cómo está ordenado ese cladograma. De allí que vamos a tener un consenso de árboles en los cuales puede haber fórmulas estrictas en las cuales se hace referencia a todas las formas de ordenamiento, y entre formas semi-estrictas en las cuales de repente no tomo en cuenta, porque no lo tengo a la mano, algunas de las características que pueden ser, por ejemplo, la genética, si estoy haciendo un estudio de campo. Resumiendo entonces los pasos para el análisis, ya está para finalizar la segunda parte. Debe hacerse la elección de un in-group, debe analizarse los caracteres, debe hacerse la elección de los outgroup, la construcción entonces de la matriz, la búsqueda del árbol más óptimo utilizando parsimonia, es decir, el menor número de pasos posible, la evaluación de esos árboles y llegar a un consenso para así hacer una reevaluación. Este es el consenso científico que buscamos siempre, para que se tenga la forma más aceptada en la comunidad científica de un cladograma como tal. Esa ha sido toda la parte 2. Gracias por su atención. Ya deberían tener a la mano para la parte 3. Feliz día.